Gracias, secretaria. Bueno, voy a darles una breve actualización de Mercado Solidario, de lo que llevamos a la fecha. Afortunadamente, secretaria, ya llevamos 7,520 empresas registradas. Y aparte de darles esta actualización, hoy les voy a platicar, y continuando con la conversación que planteó Leonardo, cómo Mercado Solidario se inserta en una estrategia de inclusión de la Secretaría de Economía, pero también cómo se inserta en una estrategia de plataformas digitales y uso de datos también de la Secretaría de Economía. Entonces, la siguiente, por favor. Simplemente mencionar una cifra que ya adelantaba Leonardo. El comercio electrónico está creciendo sostenidamente en México desde el 2003 hasta 2018. Representa actualmente el 5% del PIB en el valor agregado bruto del comercio electrónico del PIB, de acuerdo a cifras de INEGI. Y esto pues nos dice la relevancia que tiene en términos brutos ya en la economía mexicana el comercio electrónico, pero también nos plantea una pregunta de cómo estos beneficios que brinda el comercio electrónico y en general la economía digital también tienen que llegar a la economía, a las pequeñas y medianas empresas, a las economías más locales. La siguiente, por favor. Y por supuesto que Mercado Solidario se inserta en esta idea, pero mientras la digitalización no sea capaz de voltear a los más marginados, en este caso las empresas, también puede fomentar la expansión de brechas y ciertas desigualdades. Por eso los beneficios de la economía digital tienen que llegar también a los sectores más vulnerables. Entonces, en ese sentido, y con algunas cifras del Directorio Estadístico de Unidades Económicas, en México se estiman que existen 5.1 millones de unidades económicas, de las cuales el 99.8%. Bueno, les estaba comentando del tamaño de las pequeñas y medianas empresas en la economía, que representan más o menos el 99.8% de los establecimientos registrados en el DNUE, les decía. Y en conjunto aportan más o menos el 42% del Producto Interno Bruto, generan, ya se ha dicho en otras ocasiones, gran parte del empleo de este país, el 78%, según estima INEGI, pero particularmente, y aquí me gustaría tener una cifra que es muy interesante y que se vincula en la necesidad de inclusión en muchos sectores de la economía. El economista Santiago Levy estima que el 4.19% de los establecimientos son completamente formales, es decir, el resto de los establecimientos no están completamente formales, de acuerdo a las propias definiciones de Santiago Levy, y esto nos plantea una necesidad muy importante en la Secretaría de Economía de cómo incorporar estos sectores a la economía digital. Y en ese sentido, Mercado Solidario y otras iniciativas se incorporan para brindar soluciones. Pero no solamente eso, y me gustaría mencionar que es importante fortalecer estas capacidades, pero también generar las comunidades necesarias, el ecosistema, particularmente de datos, que ahorita les voy a hablar un poco de eso, así como una correcta regulación. La siguiente, por favor. En la Secretaría de Economía nos hemos establecido 3 pilares como ejes centrales en lo que rige nuestras actividades. Y los datos, que les decía, son transversales en cada una de estos pilares, particularmente en la inclusión, porque nos ayudan a identificar oportunidades para poblaciones vulnerables en cuestiones de MIPYMES y en regiones poco favorecidas y productos poco conectados. También los datos son transversales en la Secretaría de Economía en el eje de la innovación, particularmente porque son un protagonista en esta agenda y en diversos proyectos como la economía digital, ya lo decía, pero también la industria del dato, entre otros. Y también son particularmente importantes para la diversificación, debido a que nos permiten, por una parte, identificar las capacidades productivas de ciertas regiones e incluso empujarlas hacia la innovación. Entonces, hago esta introducción sobre los datos, sobre la relevancia de los datos, para expresarles la siguiente, por favor. ¿Cómo estamos aprovechando esos datos desde el sector público a través de diferentes herramientas? Desde la Secretaría de Economía, desde el inicio de esta administración, hemos tratado de recopilar información y datos en ciertas plataformas que esperemos más adelante podamos comunicarles en este mismo foro, como Data México y Exporta MX, que entre otras cosas tratan de utilizar el potencial de los datos para incorporar a las pymes o a los sectores más vulnerables de la economía y dirigirlos hacia estrategias de innovación, de diversificación y de inclusión. Entonces, Mercado Solidario se inserta en esta estrategia, es una plataforma más que utiliza el poder de los datos para brindar opciones, en este caso, de comercio electrónico. Y ahorita voy a explicar un poco más a detalle a qué me refiero con esto. La siguiente, por favor.
Como ustedes saben, Mercado Solidario, y ya lo hemos explicado en otras ocasiones, es una plataforma que desarrollamos para atender algunas alternativas para la contingencia de COVID-19 a las micro, pequeñas y medianas empresas. Mercado Solidario queremos que sea un alivio financiero o un alivio operacional de cierta forma para estas empresas, pero representa una oportunidad única para incorporar estas empresas a la economía digital. Ya lo decía Leonardo, diversas campañas público-privadas están tratando de aprovechar esta contingencia para, por una parte, darles alternativas, incluirlas en el sistema bancario en algunos casos, pero también particularmente en lo que les estamos platicando hoy, que es incorporarlas en la economía digital, que tradicionalmente es un sector donde las grandes empresas han sido las que han sido favorecidas por la economía digital. La siguiente, por favor. Lo que estamos tratando de hacer en integración de datos con Mercado Solidario es, por una parte, vincular con iniciativas que se han presentado en este mismo foro, pero no solamente para un beneficio de la plataforma misma, sino también para los usuarios. Es decir, estamos haciendo una integración desde la perspectiva de los datos entre Mercado Solidario con MIPYMES MX, con CODI y con el Padrón de Confianza Ciudadana para que los usuarios puedan tener una mejor experiencia cuando acceden a una plataforma de gobierno y cuando quieren hacer también una transacción electrónica en alguna de estas plataformas. Transacción electrónica que no necesariamente es financiera, sino puede ser un registro en alguna de estas plataformas. Entonces, la relevancia de incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas en este momento tan crítico de la economía a la economía digital es muy importante. Las cifras que mostraba al inicio lo respaldan y en ese sentido Mercado Solidario quiere empujar y seguir invitando a las empresas a que se registren. Recuerden, las invitamos a las empresas a que se registren en www.mercadosolidario.gov.mx. Ahí encontrarán el registro, el paso a paso a seguir y también encontrarán información para seguir evolucionando en su vida digital, por decirlo de alguna forma. Y bueno, creo que de mi parte es todo y muchas gracias.